Capítulo 9. Paseo de monstruos. Rara era la mañana en que Sawi no se despertaba con Ami llamando a su puerta, con un arma nueva incrustada de scars lista para entregarle. Sawi pasaba el desayuno familiarizándose con los susurros que esas gemas hablaban en su mente, ya capaz de distinguir los murmullos silenciosos y ansiosos de un bis de los siseos estridentes de un foti. Rana y Cance se situaban en un punto intermedio, uno sedoso, el otro resbaladizo, como si se apartara al hablar. Sin embargo, oír los susurros era la parte más fácil. Lograr que los scars respondieran realmente, que despertaran y actuaran, eso era algo completamente distinto. Y hoy, según Ami, Sawi no tendría que intentarlo. «Vamos a salir de esta torre», dijo Ami, blandiendo una bolsa ya abastecida con comida y agua. «Estoy harta, y si tú no lo estás, te estás mintiendo a ti misma». Sawi, poniéndose las túnicas púrpuras de Nayagn a petición de Ami, no podía negar que ver algo más allá de estas aburridas paredes de roca sería encantador. Trepar el mismo árbol 2 veces en una semana en Kitayé sería una decepción. Aquí todo lo que Sawi parecía hacer era subir y bajar los mismos escalones hacia y desde las cavernas bajas a lo largo de la playa. «¿A dónde vamos?» Gladring y yo tuvimos una charla. Comenzó Ami, enganchando a Sawi en un pensamiento diferente antes de devolverla bruscamente a la realidad. «No, detente. Concéntrate en mí, no en el Tenet. Lo verás cuando estés lista, cuando yo lo diga. Presta atención. Lo estoy haciendo. Yo también fui una joven una vez, Sawi, y...» La mirada fulminante de Sawi llegó con suficiente intensidad como para hacer titubear a Ami en su discurso, transformando a la guardiana en una sonrisa torcida en su lugar. «Está bien, de acuerdo. Parece que sí tengo tu atención», dijo Ami. «Lo cual es bueno, porque vamos a la herida». Ami, de hecho, también tenía un arma para Sawi, aunque ésta no llevaba scars. Una simple lanza, nada más que un mango de madera rubia con una punta irregular fijada en el frente. Sawi la examinó mientras caminaban por el inmenso distrito de Nayan, dirigiéndose hacia el sendero de montaña que Ami dijo las llevaría hasta arriba y sobre el cráter. Los copos de nieve caían, aunque no con fuerza. Noctia parecía propensa a ráfagas de ventisca seguidas de días y días de delicados copos. La nieve siempre parecía colarse bajo las túnicas de Sawi, su cuero, y congelarla desde dentro. «Sigues mirando esa lanza como si fuera a cambiar», dijo Ami mientras se acercaban al camino de grava. «Déjame ahorrarte tiempo. No lo hará. Es basura». «¿Cómo lo sabes? ¿Has luchado contra un monstruo con ella?» «Vis tiene lanzas por todas partes. Sé cuando una es buena». Ami giró sobre su talón derecho, clavándolo en una de las últimas piedras del pavimento. En lugar de estar un poco adelante y a la derecha de Sawi, la guardiana ahora tenía su cabello rojo fuego y su rostro cubierto de oro frente al de Sawi. «Por una vez», dijo Ami, bajando su voz a un susurro afilado, «por una vez, usa tu conocimiento de la manera correcta. Mantén la boca cerrada, estudia lo que te rodea y, en lugar de descartarlo, pregunta ¿por qué?». Sawi luchó por no poner los ojos en blanco. «¿Por qué, entonces?» «Porque a una novata de Nayagn, el rango que muestra tu túnica básica sin insignias, se le prohíbe llevar un arma real fuera del entrenamiento», respondió Ami. «Estás conmigo, y esa lanza es lo suficientemente vieja como para ser una reliquia, así que nadie ha armado un escándalo por ello. De lo contrario, algún erudito que esté teniendo un mal día
te asignaría tareas en el comedor durante una semana. Sawi miró alrededor y vio que las pocas almas cerca del camino no les prestaban atención. Como siempre en Noctia, había asuntos que atender. Sería más fácil encontrar ojos y oídos curiosos cerca de los puertos. Aún así, la idea de fregar ollas o barrer los suelos manchados de piedra le hizo arrugar la nariz. Entonces, ¿por qué dármela en absoluto? Porque la herida es un lugar peligroso, y prefiero que tengas que limpiar algunos platos a que mueras bajo mi vigilancia. El final tajante de Amy en la conversación mató cualquier charla adicional, incluso cuando Sawi quería preguntar más sobre las tallas en el túnel que cruzaba hacia el enorme cráter de Noctia. La curiosidad tendría que quedar insatisfecha hoy, y eso estaba bien. Habría muchas más distracciones, comenzando con la herida misma, y la maldición de Amy cuando salieron de la cueva hacia el cráter. Las leyendas hechas realidad golpearon a Sawi con una negación áspera, como si no pudiera creer del todo lo que se extendía ante ella. Una historia, una fábula a menudo contada como un ritual, describiendo a los 7 dioses y sus crecientes defectos. Noctia, el árbitro divino de la muerte, cada vez más en desacuerdo con el dador de vida, Vis. Una ruptura de lazos, un giro traicionero. Quién era el traidor dependía del narrador del cuento y dónde estaban sus simpatías. Y un golpe repentino. Vis, asestando una puñalada mortal a su contraparte, creando el cráter y debajo de él, la herida, con una daga forjada por Foti. Ese cráter ahora se asemejaba a un ser vivo, cubierto de flores lelune de arriba a abajo, negras durante el día y de un hermoso y asombroso rosa por la noche. Un agradecimiento, según los ancianos de Sawi, a Sichi por su útil luz. Abriéndose paso a través de esas flores, había un camino de grava muy parecido al que acababan de recorrer, salvo por una diferencia importante. Este no terminaba en una cueva o un puesto avanzado, sino en una fortaleza. Amy, anteriormente, le había dicho a Sawi que esperara tiendas y guardias, no muros de piedra, aunque apoyados por tablones verticales, evidencia de prisa. Tampoco varios barracones erigidos sobre el polvo gris en la cuenca del cráter. Un comedor y otros edificios parecían estar en construcción, sin que el clima frío fuera un impedimento para el rápido trabajo. «Está empeorando», fue todo lo que dijo Amy mientras observaban el desarrollo. «Siempre está empeorando». «¿No pareces sorprendida?», preguntó Sawi. «No». Amy se interrumpió, sus ojos observando el trabajo pero sin verlo realmente. Fue así la última vez, cuando llegamos para completar la renovación. La herida estaba fortificada. Los demonios eran demasiado frecuentes, pero no como ahora, no tan permanente. Las renovaciones son cada vez más frecuentes, ¿verdad? Tal vez tenga sentido tener algo aquí ahora. Amy frunció el ceño brevemente. Significa que se nos está acabando el tiempo. La guardiana siguió adelante antes de que Sawi pudiera corregir algo. Era cierto que las renovaciones ocurrían más rápido. No era genial, pero aún pasarían años y años entre ellas. Esto difícilmente era como la situación de Gladryn en Motilan, donde una sola noche salida mal podría significar su fin. Tampoco era como la presión de Wax, compitiendo contra otros 6 para agarrar el Scar de cada isla. Pero así era Amy. Todo importaba más. Cada día era crucial. Por ahora, además, Amy controlaba la mayor parte de la vida de Sawi, así que Sawi intentaría, tanto como pudiera soportar, ver las cosas como su maestra. Así que Sawi aceleró el paso mientras la pareja se dirigía al fondo del cráter. La Aegis no solo estaba rodeada por fuera. Su escaso trono
que parecía demasiado grande para su figura marchita y sus túnicas púrpuras, tenía 2 guardias Nayan, con armadura completa. Estos dos, en contraste con el conjunto habitual, habían cambiado sus alabardas y chakrams por espadas cortas y escudos gigantes. Sawi trató de averiguar por qué hasta que Ami se lo dijo. Esos escudos mantendrían a la Aegis a salvo, hasta que otras fuerzas derribaran a cualquier demonio. Y había otras fuerzas en abundancia. La herida, su corte barriendo cerca del trono y continuando por demasiado tiempo a ambos lados, tenía su longitud patrullada no solo por 1 o 2 Nahan, sino por un escuadrón completo de arqueros. La mitad de ese número de alabardas acompañaba a los ballesteros asesinos, lanzas curvas listas para defenderse de cualquier cosa demasiado mortal para una lluvia de saetas. Los chakrams también salpicaban el área, apilados en conjuntos espaciados por toda la zona abovedada donde cualquier Nayan ambicioso podría agarrar y lanzar en un instante. Potencia de fuego por todas partes. Después de presentar a Sawi a la capitana de las doncellas escuderas, la guardiana dejó a la vis y se dirigió hacia la Aegis. Sawi, aparentemente, debía mirar alrededor, sentir el lugar, entender por qué estaba trabajando, a quién estaba protegiendo. Era difícil, sin embargo, sentir empatía por tantos soldados cubiertos de pies a cabeza con armaduras púrpura y negra, tan diferentes a sus amigos y familia en casa, y tan poco dispuestos a darle a Sawi algo más que una mirada fulminante, una mirada confusa, como si ella fuera la extraña aquí en el áspero lecho de este cráter. Nadie detuvo a Sawi cuando se dirigió a lo más interesante aquí, la herida misma. La línea a través de la roca parecía una fisura antinatural, demasiado recta para las líneas salvajes de un terremoto, pero tan incrustada de edad y batalla que parecía estropeada de alguna manera. Una maravilla natural profanada, como una sana con pétalos rotos. El daño tenía su propia fascinación, sin embargo, y la herida atrajo a Sawi hasta su borde. Esperó un hueco entre los arqueros que caminaban, sus ballestas apuntando sobre el borde, y miró. La luz del día y de las antorchas se combinaba para arrojar un tono blanco-naranja por la herida, iluminando líneas de sedimentos, algunos insectos escurridizos y marcas de garras. Manchas sangrientas, algunas muy lejos del rojo humano, se mezclaban con saetas gastadas para mostrar batalla recientes, terrores recientes. Más profundo, Sawi, inclinando la cabeza como si escaneara un horizonte, la llevó a una oscuridad creciente, un pozo sin fin, uno tan negro como para hacer que cada cielo nocturno pareciera agradablemente brillante. La profundidad tiraba de ella, pareciendo succionar el calor de su cuerpo, su respiración quedándose quieta mientras sus ojos buscaban algo, cualquier cosa en esa oscuridad. Sonó un silbido, agudo y claro, pero Sawi apartó el sonido. Otro cambio de turno, otra formalidad Nayan. Nada comparado con el vacío que veía, la herida exigiendo toda su atención. La distancia, el tamaño creció, empujando las paredes rocosas, el resplandor de las antorchas hasta que nada, nada salvo ese negro podía verse. Solo que no era solo negro, no ahora, ya no. Creciendo allí, justo allí, si tan solo pudiera alcanzarlo, había un punto dorado, una gema brillante, del mismo color del sol, y Sawi podía alcanzarla, podía, solo tenía que intentarlo. Su mano se extendió hacia esa gema, sus dedos estirándose en la oscuridad. Cuando la tocó encontró ese punto brillante, creció, alentado por sus esfuerzos, viniendo a la superficie, viniendo hacia ella, tan hermoso, tan perfecto, y con él, Sawi no sintió duda, solo poder, fuerza para hacer lo que Ami quería, lo que Kitaye necesitaba,
lo que el mundo merecía. El oro brillaba tan intensamente, aterrizando en la punta de su dedo, su luz un fuego. La sonrisa de Sawi se invirtió, su espíritu enfriándose mientras la gloria resplandeciente se convertía en un naranja hirviente, un rojo furioso gruñendo por su mano, su brazo, devorándola. Empezó a gritar, a apartarse, solo para encontrar que sus pies resbalaban, su brazo solo yendo más profundo en... «Cierra los malditos ojos», espetó Ami, la guardiana agarrando a Sawi y arrojándola lejos de la herida, haciendo rebotar a la recolectora de bis por la tierra. Las llamas se desvanecieron, la oscuridad se fue, reemplazada por guardias que se apresuraban y ballestas que hacían clic. Algo rugió un gruñido enojado abajo. Ami no le prestó atención, viniendo a pararse frente a Sawi, su habitual mirada fulminante de vuelta en su rostro dorado. «Los demonios cazan con más que garras», dijo Ami, sin molestarse en ofrecer una mano mientras Sawi, su brazo intacto por las llamas, se ponía de pie. «Te destrozarán la mente, harán cualquier cosa para quebrarte. No los tientes si no estás lista». Ami miró de vuelta hacia la herida, escupió hacia la abertura. «Y tú, Sawi, estás lejos de estar lista». La bis se estremeció. Se frotó el brazo mientras las ballestas continuaban disparando, sus clics siguiendo y siguiendo, hasta que alguien silbó la muerte del demonio. Solo entonces Ami dijo que se iban. Saltándose una cena ofrecida, saltándose más conferencias y lecciones, Sawi se retiró a su escueta habitación. La estrecha ventana, las sábanas delgadas, las paredes de piedra solían ofrecer poco consuelo. Ahora su certeza le daba todo a Sawi. Se acurrucó bajo las sábanas, con la cabeza en la almohada a pesar de la hora temprana, y habría caído en un sueño de pesadilla justo entonces, si no fuera por un sonido rasposo que la hizo levantarse. Su fuente, una carta, pálida y limpia, deslizándose bajo su puerta. En su frente, el sello de cera de un teniente en particular, Gladring. Capítulo 10. Giro Rubí. Cuanto más se adentraban, más sangrientas y destrozadas por la batalla se volvían las cuevas. Las paredes naturales mostraban marcas no solo de garras y colmillos, sino también de espadas y armas que Sbarde no podía identificar. Trozos de piedra, algunos rotos y otros tan limpios como si hubieran sido tallados del perfecto techo de mineral, yacían en su camino, fáciles de evitar a medida que los túneles se ensanchaban lo suficiente para que Sbarde, Kibi y la exploradora Olgata caminaran uno al lado del otro. Formar una línea también facilitaba las peleas, con los demonios apareciendo con más frecuencia conforme pasaban las horas y los días. Los monstruos venían en todas las formas y tamaños, pero coincidían en una característica más preocupante: el miedo. Estos demonios estaban huyendo de algo peor, y aunque el trío de Sbarde evitaba cualquier monstruo masivo, el ejército de Yoshi se encargaría de ellos más tarde. Tal evasión no habría sido posible de no ser por la cobardía ciega en todo lo que veían. Sbarde exigía que se acabara con los más pequeños, a menudo con un ataque sorpresa desde atrás o una emboscada de Kibi desde arriba. Demonios retorcidos como escarabajos, indefensos hongos ambulantes, extraños horrores musgosos, todos caían en lo que se convirtió en una cadencia vigorizante. Caminar, masacrar, acampar y volver a empezar. Con la ayuda de Kibi, el trío tallaba un lugar de descanso fuera del camino principal, preferiblemente cerca de alguna poza con agua potable. Olgata insistía en encender una pequeña llama, quemar algo de musgo y usarlo para cocinar lo que pudieran forrajear.
También hervían el agua para asegurarse de que cualquier bebida estuviera libre de enfermedades. Piedras apiladas y la pura masa de esbarde ayudaban a evitar que la luz del fuego se propagara, aunque a los demonios en fuga apenas parecía importarles. Las huidas, al menos, señalaban a Esbarde una dirección. Demasiadas opciones, respondió Esbarde al principio, cuando Olgata se preguntó qué rama tomar. Sabemos que algo está asustando a los demonios, o es un aliado que podemos usar, o es un enemigo peor que necesitamos destruir. Siempre y cuando sea usted quien haga la destrucción, había respondido Olgata. A pesar de sus palabras, la exploradora no era manca en el combate. Desplegaba una colección de trucos, utilizando una honda, numerosos artilugios fabricados con las rocas y musgos que les rodeaban, y 2 martillos de piedra curvos para aniquilar a cualquier demonio que se escapara de Esbarde. Sin embargo, cada vez que él la elogiaba por su destreza, Olgata solo se escondía más en su capucha y se quejaba de que Esbarde la había obligado. El trabajo de un explorador no es matar, añadió Olgata esa misma mañana, después de que hubieran aplastado a un cuarteto errante de demonios delgados y escupidores, parecidos a arañas. No me gusta la violencia. Entonces vino en la expedición equivocada. Quiero ayudar a mi isla igual que usted. Esbarde podía respetar eso. Respetaba más aún que Olgata entendiera que los principios debían dejarse de lado cuando el peligro lo exigía. A donde se dirigían, el pacifismo no funcionaría. Cerca del mediodía, salieron a otra cámara con una poza, esta desbordante de hongos púrpura y naranja. Sombreros de hongos delgados y altos se elevaban entre enredos de raíces nudosas. El agua más allá burbujeaba hacia el fondo, algún manantial haciendo su entrada. Solo había una salida, ya que la cueva se curvaba más profundamente adelante. Un lugar ideal para almorzar. «Descansamos aquí», anunció Esbarde, su propio estómago ya gruñendo ante la idea. A pesar del forrajeo, a pesar de los demonios que se atrevían a comer, pronto tendrían que encontrar su objetivo o esperar y reabastecerse con el ejército de Hochi. Una parada larga. Olgata definía las 2, corta y larga, como oportunidades para comer un bocado y tomar aire, o limpiar, preparar y planificar. Aquí con pocas probabilidades de sorpresas y la oportunidad no solo de rellenar los odres de agua, sino también de lavarse la sangre de la batalla de la mañana. Esbarde pensó que unos minutos más podrían ayudarles a avanzar más en la noche. Incluso podrían llevarlos a donde necesitaban ir. El maldito mundo no podía ser mucho más profundo, ¿verdad? Olgata no discutió, y la pareja se turnó para sumergirse en el agua, pasando por encima de los hongos hacia la fría poza. El aire de la cueva siempre mantenía un ambiente húmedo y cargado. Siempre conservaba una temperatura como la de un día de primavera en Foti, menos el ocasional geyser caliente que escupía vapor hacia la piedra. Aunque bañarse no era una característica importante de su isla natal, donde la acumulación de arena y mugre parecía conllevar cierto honor, Esbarde descubrió que sus cortes y callosidades sanaban más rápido cuando se liberaban de la suciedad del día. Más aún, los baños marcaban los días mejor que cualquier otra cosa, dando una sensación de progreso mientras Olgata anotaba en su creciente mapa la distancia entre cada poza. Los suministros de agua lo eran todo para un ejército en movimiento. Los exploradores secundarios de Yochi encontrarían sus símbolos en las paredes de la cueva, los que ella tallaba con esos martillos de piedra y cinceles puntiagudos. Estos guiarían a la fuerza de Went tras ellos y... El resoplido de Kibi hizo que Esbarde se girara, la poza ondulándose con su movimiento.
No se había adentrado lo suficiente para nadar, pero algas resbaladizas cubrían las rocas aquí, y hasta un giro casual hizo que Svarde perdiera el equilibrio. Agitó los brazos en un chapoteo. Se sacudió el agua para escuchar un ruido diferente, uno familiar. Risa rana. Maena se encontraba de pie junto al pequeño fuego de Olgata, acariciando la cabeza de piedra de Kibi con los ojos brillantes de alegría. La euforia inicial de Svarde se templó tan rápido como había llegado, pues el aspecto general de la capitana demostraba que no era la vanguardia ni una fuerza de marcha rápida que venía a socorrerlos. El uniforme Went de Maena, proporcionado con su rango, estaba lleno de desgarrones y rozaduras por todas partes. El cinturón de su sable apenas se sostenía, y Svarde notó rápidamente que solo llevaba un zapato. No había ninguna bolsa a la vista, y el rostro de Maena tenía el aspecto de alguien que había sobrevivido con lo que sus manos podían encontrar. Hablando de encontrar, Olgata había desaparecido. Sin embargo, Svarde sabía que no debía preocuparse. Probablemente la exploradora había oído acercarse a Maena y se había ocultado, lista para atacar desde las sombras si fuera necesario. Después de todo, un demonio podía aparecer como casi cualquier cosa, y después del monstruo que se apoderaba de las mentes que Svarde había visto la última vez que se adentró en las profundidades, no podía estar en desacuerdo con la exploradora. «¿Maena?», preguntó Svarde, saliendo pesadamente de la poza. Sus hachas estaban cerca del borde del agua. El cuero y el resto del equipo permanecían junto al fuego. Ambas manos encontraron las empuñaduras y levantaron las hojas. «¿Qué haces aquí abajo?». «Me aburría», dijo Maena, continuando con las caricias a las escamas de Kibi. El lagarto resopló de nuevo, confundido. «Son demasiado lentos allá atrás. Te ibas a llevar toda la gloria». «¿Gloria?». «Ya sabes a qué me refiero». Svarde tuvo que concentrarse para abrirse paso entre los hongos. El enmarañado fungus le hacía cosquillas en los pies. La suavidad era un agradable cambio respecto a la roca polvorienta. Sin embargo, esa concentración significaba que no podía prestar a las palabras de Maena la atención que merecían, porque eran extrañas. «No lo sé. El fin de los demonios, por lo que todos estamos trabajando. La razón por la que estamos aquí abajo. Quiero estar presente cuando suceda». Maena sacó el sable de su vaina y lo agitó una vez en el aire mientras Kibi retrocedía. «Quiero ser yo quien lo haga. Destruir la cosa que ha causado tanto mal». Svarde asintió. Eso al menos sonaba más propio de la capitana rana. «Tú y yo juntos». Maena solo le devolvió una sonrisa. Luego miró alrededor del fuego mientras Svarde se vestía. «¿Estáis solo tú y Kibi aquí abajo?». Svarde dudó. El engaño no era lo suyo, así que en lugar de mentir, optó por una táctica diferente. «Te ves en mal estado», dijo Svarde. «¿Dónde está tu bolsa?». «La perdí. Ya sabes cómo son estas malditas cuevas, ¿no?». «¿Viniste sola?». Todos los demás eran demasiado lentos. Raslevek y Pennifer querían quedarse con el ejército. ¿Dónde es más seguro? No eran el Raslevek y la Pennifer que Svarde conocía, pero quizás habían cambiado. Habían pasado días, y la última inmersión en el oscuro inferior había sido desgarradora. Svarde usaba sus cicatrices para seguir avanzando. Otros podrían verlas como una razón para ir más despacio. Svarde hizo un gesto hacia la poza. «Entonces aprovecha para limpiarte, Maena. No tenemos prisa». «Eso podría hacer». Maena se desabrochó el cinturón de la espada.
Esbarde alargó la mano hacia un champiñón asado. Olgata los había cocinado mientras Esbarde tomaba el primer baño, y tenía el hongo carbonizado y harinoso en la boca cuando Maena echó a correr. Saltó y se zambulló completamente vestida en la poza. El agua salpicó y Esbarde escupió su champiñón, listo para ponerse de pie de un salto e ir tras ella, cuando la capitana rana salió a la superficie con una risa salvaje. Su voz resonó en las paredes de la cueva, rebotando hacia quién sabe dónde. Kibi resopló. Esos ecos tendrían consecuencias. No obstante, Maena chapoteaba. Se lavó su andrajoso atuendo y Esbarde comió. Pasaron los minutos y Olgata no reapareció, pero algo más sí lo hizo. Llegaron con un constante deslizamiento, un lento temblor como arena frotándose contra piedra. Dos demonios, sus largos cuerpos construidos no de escamas, sino de gemas brillantes como rubíes. Las piedras captaban la luz del fuego, resaltando ópalos dispersos entre el rojo. Esbarde, una vez más renunciando a su almuerzo, se puso de pie y levantó sus hachas, estudiando a los demonios. El par no se movía como serpientes, sino más bien como líquido, arrastrándose como una sola masa hacia Esbarde, Kibi y su fuego. Se tambaleaban y se reformaban, casi rebotando en su movimiento. No se veían armas, ni garras, ni bocas. ¿Qué clase de monstruo sois?, preguntó Esbarde a las criaturas mientras se deslizaban hacia él. «De la clase que quiere jugar», gritó Maena desde la poza. «Destrózalos, Esbarde. Hazlos pedazos, o espera y lo haré yo pronto». La capitana empezó a chapotear hacia la orilla, demasiado lejos para llegar a tiempo. Esbarde miró sus hachas, tratando de imaginar qué pasaría si probaba sus metales forjados por los Foti contra una verdadera gema. Romper una aquí abajo pondría al guardián en una mala situación. «Kibi, te toca», dijo Esbarde, dando un paso atrás cerca del fuego y mirando alrededor en busca de otra opción. La ferrita tomó la invitación de Esbarde y corrió con ella, literalmente escurriéndose hacia la izquierda y lanzándose contra la bestia de roca rubí más cercana. Kibi atacó con la boca, su mandíbula expandiéndose para revelar dientes trituradores listos para moler la piedra hasta convertirla en delicioso polvo. El demonio no reaccionó en absoluto, salvo por un estremecimiento, cuando Kibi mordió su protuberancia delantera. En lugar de retroceder cuando los dientes de Kibi hicieron presa, el demonio avanzó, su masa se amontonó y trepó por encima y alrededor de la cabeza de Kibi, mientras ella masticaba. «¡Retrocede!», gritó Esbarde, decidiendo que sus hachas valían la pena perderlas por la vida de la ferrita. El guerrero Foti las levantó ambas, dio dos largas zancadas hacia la ferrita que se revolvía, ahora desapareciendo en el montículo de rubí. Esbarde saltó, voló y blandió ambas hachas hacia abajo contra la criatura. Las cabezas se hundieron en los rubíes, saltaron chispas y temblores recorrieron los brazos de Esbarde. Las cabezas de las armas resistieron, pero tampoco se hundieron, y Esbarde golpeó y rodó por la espalda del demonio de gemas. El monstruo siguió avanzando mientras Esbarde se ponía de pie, solo para ver al segundo, su piel de piedra de un carmesí oscuro con el fuego a su espalda, abalanzándose sobre él sin hacer ruido. Capítulo 11. Mar veloz. Para alguien acostumbrado a las aguas limpias y tranquilas de la ensenada tropical de Quitaye, sortear icebergs y sus pequeños hermanos mientras las olas se agitaban y los vientos amargos soplaban, hizo que Wax se aferrara a la barandilla de proa de la embarcación con ambas manos.
Los guantes de cuero, ajustados y regalados por Deuce a Bliss, Thorny y Wax como obsequio de despedida, resultaron necesarios para mitigar el frío extremo. También lo fueron las gruesas capas dejadas por los traidores guardias de Cance. —¿Cuándo volveremos a casa? —le preguntó Bliss a Wax mediante señas, encorvada a su lado. Mantenía las manos sin guantes para facilitar los gestos, pero las metía en su capa después de cada uno. A diferencia de Wax, Bliss parecía bastante firme sobre sus pies. Pero claro, ella no tenía los Scars parloteando en su cabeza. El collar de Wax, tallado por los Nayan y colocado para siempre alrededor de su cuello, contenía las 3 piedras. Presionaban su calidez contra su pecho, y con esa cercanía llegaba un susurro confuso, como si Wax escuchara a escondidas varias conversaciones a la vez, en idiomas que no conocía, discutiendo cosas que no podía imaginar. Aún así, a estas alturas, los había descifrado lo suficiente como para reconocerlos por sus susurros, más aún por lo que los emocionaba. El Scarbis se mantenía bastante silencioso ahora, aunque los dolores persistentes de Wax por la huida de Noctia lo mantenían murmurando. El Scar aceleraba la curación, pero no hacía milagros. No podía recuperar a Wax en un día. Aunque si lo hubiera hecho, quizás los Scars Rana y Foti estarían aún más ruidosos. Las 2 gemas parecían estar en una acalorada discusión, ambas argumentando sobre los icebergs y el hábil manejo del filo de la tormenta entre ellos. El Scar Rana saltaba cada vez que Wax ponía los ojos en el agua, como si declarara que Wax podría nadar a través del océano con su ayuda, que estaría mucho más seguro entre las gélidas olas que en la veloz embarcación. Y quién sabe, en aguas más cálidas, tal vez el Scar realmente podría llevarlo a través de todo ese océano. El Scar Foti ofrecía consejos opuestos, aullando a Wax para que se acercara más a esos témpanos flotantes para poder hacerlos estallar, convertir los bloques en poco más que el agua sobre la que flotaban. Que tal curso congelaría a Wax tan seguramente como el hielo que el Scar exigía destruir no era una preocupación. Wax había visto la indiferencia de primera mano al luchar contra un demonio en el pantano del norte de Rana. El fuego del Scar Foti había acabado con el monstruo mientras casi cocinaba a Wax hasta el centro. «Si gano esto, nunca podré volver a casa», dijo Wax. Extraño pensamiento, ¿no? Triste, creo. ¿No se te ocurren otras ideas para salvar el mundo? Esbarde tenía una. ¿El viejo guardián Foti? Había mencionado algo sobre el oscuro abismo, encontrar la fuente del demonio, pero Wax no había oído nada sobre el hombre desde que dejó Vis. Había intentado escuchar por ahí en Noctia, pero si Esbarde alguna vez había llegado a la ciudad, no había sido digno de mención. ¿Quién sabe? Tal vez el hombre lo había intentado y había muerto como todos los demás. ¿Qué? ¿Vas a ir a buscar alguna cueva y desaparecer?, preguntó Wax. No llegaría muy lejos, dijo Thorny, metiéndose en la conversación con varias tazas de té caliente. No sin nuestra ayuda. ¿Y cómo me ayudarías en una cueva? La capa Kans de Thorny envolvía a la pequeña bandida, tanto que el vapor de su taza de té le cubría el rostro. Sus manos, invisibles bajo las mangas de la capa, dejaban solo las puntas de los dedos en la taza recubierta de plata. La bandida, sin embargo, había sido una presencia alegre en los varios días desde que dejaron Noctia, menos amarga y más entusiasta que antes. Una lección, pensó Wax, que él podría aprender. Bueno, te señalaría todos los hongos venenosos para que no te los comieras, dijo Thorny,
y cuando Bliss comenzó a hacer señas para objetar, Thorny siguió hablando. Obviamente intentaría saltar en todas las charcas equivocadas, así que evitaría eso. Sin mencionar la cocina, que he probado la tuya y... Wax se rió y sacudió la cabeza. Se apartó del exterior mientras Thorny continuaba pinchando y provocando a Bliss. Levantando su taza de té en agradecimiento, el renovador de bis dio un lento paseo de vuelta al camarote superior del barco, apretujándose junto a un marinero que salía para limpiar el hielo de las velas y el aparejo. Un trabajo brutal, ese. Dentro, libre del viento, Wax se bajó la capucha. Los Scars también se callaron cuando el peligro mortal desapareció de la vista, dejándolo respirar. «Wax, llegas en buen momento», dijo Eullo, pasando de camino al comedor delantero. Como de costumbre, la reina llevaba una tosca regalía con túnicas cance plateadas y azules acopladas a una postura estricta que exigía respeto. «Ven conmigo». Wax la miró mientras Eullo seguía caminando. No era una pregunta, sino una orden, un hábito que Eujo no había abandonado, incluso durante su tiempo en Noctia, cuando parecía que su muro de hielo se estaba derritiendo poco a poco. Había regresado en el barco, sin embargo, como si está rodeada de su tripulación, y Dew le recordara quién era. Ahora merodeaba por el barco con intención de actuar, y al no encontrar nada, se tensaba como un janoco rodeado de cazadores. Así que Wax había estado pasando sus días mayormente al aire libre, evitando a Eullo y su lengua mordaz. «¿Qué necesitas?», preguntó Wax mientras seguía a Eujo al sobrio comedor. Lo que una vez pareció tan elegante ahora tenía poco carácter. La madera refinada y las paredes limpias ofrecían poco que amar. Al menos la ventana daba una buena vista del cielo gris. «¿Desayunó?» «Ya desayuné», dijo Eujo, mientras se dirigía a la cabecera de la mesa e indicaba a Wax que se sentara al otro extremo. «Dew dice que estamos a solo un día de la costa sur de Wend. Los vientos nos están permitiendo avanzar a buen ritmo, lo que significa que tenemos que usar lo que nos queda. Supongo que tienes una idea. ¿Me va a gustar?» «Sabes tan bien como yo que no importa si te gusta o no. Si vamos a ser renovaciones exitosas, Wax, entonces tenemos que usar los Scars». «¿Ah, sí?» Pensé que el Aegis simplemente se sentaba en el trono. Eujo frunció el ceño y plantó ambas manos sobre la mesa. «Wax, no te estás tomando esto en serio». «Bueno, es que tengo frío y aún me duele. Además, los Scars no dejan de hablar como si estuvieran agitados. Así que los oyes. ¿Tú no?» Eujo se llevó la mano a su muñeca derecha, donde un brazalete de plata con ranuras para 7 Scars cubría su piel. 4 ya estaban en su lugar: Cance, Bis, Foti y Rana. Pasó un dedo por las gemas mientras asentía. «Quieren trabajar, Wax. Creo que deberíamos dejarlos». Wax se rió. «Por lo que puedo adivinar, mi Scar de rana quiere lanzarme al agua». «Exactamente», dijo con una sonrisa leve y astuta. «Oh, ¿ahora quieres que me ahogue? Quiero que lo dirijas. Conmigo. Usa el Scar y veamos qué puede hacer». El comedor no fue más que un preámbulo, donde un marinero les trajo té caliente para que la pareja entrara en calor antes del siguiente paso. Eullo se puso su capa, y antes de que Wax pudiera entender realmente lo que Eullo quería, ya estaban de vuelta afuera en la proa del barco. Una vez más, el viento, las olas azotando, el hielo deslizándose de izquierda a derecha mientras el barco de Cance se deslizaba. «Cada vez que he usado un Scar», dijo Wax, «ha sido siguiendo la dirección de la piedra. No lo estoy controlando. Es un animal. Eso cambia hoy,
¿Sabes cómo? Eujo apretó los labios. Como con cualquier otra cosa, tienes que demostrarle quién está al mando. Bueno, esto sería divertido. Al menos Thorny y Bliss se habían refugiado en el interior, así que nadie excepto un par de marineros trabajando en las velas serían testigos de la bravuconada de Eullo. De acuerdo. Muéstrame cómo se hace, dijo Wax, y dio un gran paso a la derecha. Cance primero, dijo Eullo. Es el que mejor conozco. Giró el brazalete para que la gema plateada brillara en la parte superior, cerca del dorso de su mano. Cerró los ojos, la capa de piel temblando con el viento que azotaba a su alrededor. Wax quería hacer una broma, algo para romper el momento, pero no se le ocurrió nada. Aunque no importaba, Eujo parecía demasiado concentrada para que le importara. La razón se hizo evidente cuando las velas del barco se tensaron, un repentino hinchamiento que hizo que los marineros se apresuraran a liberar más tensión para evitar que la lona se rasgara. La embarcación se disparó hacia adelante y alguien en el interior maldijo lo suficientemente fuerte como para superar el ruido del océano. El hielo y el agua pasaban a toda velocidad. Wax se agarró a la barandilla para estabilizarse, mientras que Eujo, con la mano izquierda aferrada al brazalete, parecía totalmente imperturbable. Pasaron demasiados minutos antes de que las velas se relajaran. El barco saltaba sobre las olas, rozaba icebergs en maniobras frenéticas. Los marineros se apresuraban, intercambiaban posiciones en tumultuosos relevos a medida que los músculos se cansaban. A través de todo esto, Wax se aferraba a la barandilla, observando, el frío haciendo que las lágrimas corrieran por su rostro, hasta que por fin, con la luz cayendo en la tarde, los ojos de Eujo se abrieron, sus mejillas sonrojadas, y respiraba como si acabara de balancearse por la jungla. ¿Estás bien?, preguntó Wax, soltando su agarre persistente. Bien, dijo Eujo, su voz apagándose. Yo intenté decirle qué hacer y no me escuchó, Wax. El Scar me gritó. Miró el brazalete, frunciendo el ceño. No entiendo lo que dice, por supuesto, pero no estaba contento. No hasta que me relajé, hasta que dejé de intentar decirle qué hacer y lo dejé correr libremente. ¿Así que encontró las velas por sí mismo? ¿Viste lo que hizo? Lo sentí. Eullo frotó el Scar, en una caricia casi afectuosa. Me protegió del viento, como esta capa, pero más fuerte. Luego vino por mí. Wax había sentido las mismas sensaciones. El Scar de Foti, después de hacer estallar al demonio de rana, había alcanzado a Wax, arrebatándole el aliento como si quisiera robarlo. Incluso la piedra de Vis lo consumía si las heridas eran lo suficientemente graves. ¿Entonces qué?, preguntó Wax. ¿Estás diciendo que no puedes controlarlo, que tiene mente propia, que no teme bebernos si puede? Ya sabíamos eso. No creo que sea tan simple. Quieren cosas, Wax. Nos están ayudando, y tal vez nos lastimen si se lo permitimos. Pero no sé por qué. Otra risa. ¿Crees que los Scars tienen una agenda, Eujo? Son solo piedras. Piedras increíbles, pero no es como si estuvieran tramando algo. Eujo no compartió la risa. ¿Estás seguro? El círculo dice que los Scars son piezas de los dioses. Si eso es cierto, entonces tal vez los dioses aún estén vivos en ellos. Te estás poniendo mística, Eujo. Nuestro mundo se está muriendo, Wax. Está siendo invadido, destruido, desgarrado. Alcanzar algo mágico podría ser nuestra única oportunidad. La reina se volvió para mirar el océano, y Wax siguió su mirada. En el horizonte, una línea gris se alzaba y caía. Went,
casi un día completo antes de lo previsto. La vista no trajo mucho consuelo a la renovación de Vis. ¿Sabes qué recuerdo de todas esas leyendas, Eujo? Murmuró Wax. ¿Qué? Los dioses se mataron entre sí. Capítulo 12. Trampa en la torre. Un cazador acechando a su presa no era nada nuevo. Encontrar sus huellas, aprender los alimentos preferidos de la criatura, sus hábitos, dónde dormía. Quick había hecho estas cosas innumerables veces. Masayo, la teniente de la tercera mano y líder de Quick para su primera rotación en Nayan, insistía en que el espionaje sería muy similar. Había mentido. Quick limpió el té derramado de la maltratada mesa del comedor, el trapo ya empapado por una docena de otros pequeños desastres. Habría otra docena antes de que terminara este turno. El comedor, construido en un acantilado inferior de Noctia y beneficiándose de las vistas al océano hacia el oeste, alardeaba de su estilo con su puro tamaño. Cientos de mesas apretujadas en el espacio de suelo de madera, apuntaladas desde abajo para sobresalir en el aire. Esas mesas, flanqueadas por bancos, servían de anfitrionas a las masas balbuceantes de Nahan. Para una institución tan honorable, para soldados y eruditos tan bien entrenados, todos se convertían en unos cochinos una vez que tomaban asiento. En Vis, una buena comida era algo que se valoraba, se saboreaba. Dejar caer una naranja o un mango exigía limpiar la fruta y, si no la comías tú mismo, ofrecérsela a una mascota o llevarla a una cesta de compostaje. Aquí, la abundancia invitaba a hábitos pútridos, un desprecio desenfrenado que cubría los suelos, las mesas y las sillas. Sin embargo, Quick mantuvo la boca cerrada. Seguía las órdenes del jefe de turno, un hombre que había bebido demasiado de su propio café y parecía estar en una frenética búsqueda para mantener el comedor reluciente. Una tarea imposible, pero Quick no se molestó en decirle lo contrario a esa cara espumosa. Mejor, como aconsejó Masayo, mantener los ojos abiertos en busca de una oportunidad. Si se presentaba la ocasión de que Quick se acercara a la torre de Gladring, de entrar, podría abandonar para siempre las tareas del comedor. Con ese pensamiento, tal como lo había hecho en la oficina de Masayo, Quick frunció el ceño. Su único público era otra mesa, otro salpicón de leche y mantequilla. El robo era el dominio de Thorny. Mejor que siguiera así. Sus dedos estaban hechos para las armas, no para el sigilo. Quick había planeado ser sutil con Sawi. Intentar reunirse con ella, ver si lo ayudaría, pero la recolectora había desaparecido. Había evitado su única reunión planeada, un momento y lugar intercambiados en un encuentro sorpresa en la calle. Y aunque Quick se había esforzado por llegar al lugar todos los días desde entonces, ni una sola vez la Vis había cumplido su palabra. Por ahora, una causa perdida. La esperanza, sin embargo, llegó cerca del final del turno, cuando el comedor pasaba del desayuno al almuerzo. Un pedido tardío de desayuno llegó, entregado por un erudito acosado que llevaba el pin del teniente de comercio de Gladring. Las flechas y alforjas entrelazadas no brillaban mucho en el gris invernal, pero mientras Quick exprimía su trapo en un enorme barril sucio, vertido más tarde en el mar en una espectacular y asquerosa exhibición, notó el propio ceño fruncido del erudito y sus brazos delgados. «Necesitará ayuda para llevar todo eso», dijo Quick, mientras los cocineros de la cocina entraban en acción, echando huevos en sartenes de hierro y sacando cebollas de sacos a punto de ser guardados. «Tengo tiempo». El erudito levantó los ojos hacia la cara de Quick.
Los paseó por el delantal manchado que protegía las túnicas de Nayan de Quick. El ceño fruncido se convirtió en una línea de curiosidad, seguida de un asentimiento. Creo que tiene razón en ambas cosas. Si se ofrece a ayudar, estaré encantado de aceptarlo. Durante sus largas caminatas en Foti, cuando Torni parloteaba sin cesar sobre su vida de bandida, a menudo volvía al tema de que la confianza y la amabilidad eran dos grandes herramientas, aunque a menudo olvidadas, en el arsenal de un ladrón. Hacer que alguien creyera que pertenecías allí, o que tenías buenas intenciones, y las puertas se abrirían sin necesidad de ninguna llave. Quick desplegó esa máxima mientras esperaban la comida, lanzando preguntas sobre el día del erudito, sus deberes, por qué había terminado en la torre de comercio. Cualquier defensa que el erudito pudiera haber levantado fue desarmada cuando Quick explicó que era un nuevo recluta, solo tratando de aprender cómo funcionaba Nayan. Cuando el erudito cayó en una diatriba demasiado larga y detallada sobre las negociaciones comerciales entre islas, Quick luchó por mantener oculta su propia sonrisa. Se había ganado la entrada, y Torni tenía razón. Se sentía bastante satisfactorio. En defensa del erudito, la comida habría sido imposible de llevar para él solo. 3 cestas y una bandeja de servir repletas de tortillas y guarniciones. Quick se hizo cargo de eso, y se colgó 2 cestas sobre los hombros, dejando que el erudito conservara un poco de honor con la tercera. El erudito siguió charlando, tomando las respuestas monosilábicas de Quick como invitaciones para continuar, todo el camino hasta la torre de comercio. Quick vaciló al entrar por la puerta normal de madera y metal negro, esperando encontrar algún otro acertijo dentro como en la tercera mano. En su lugar, lo recibieron pasillos normales, forrados con alfombras púrpuras y arte colgado. El erudito giró bruscamente a la izquierda, subiendo escaleras un nivel tras otro. Quick trató de memorizar los detalles, trató de estar atento en cada rellano a posibles cosas que Masayo pudiera encontrar valiosas. Todo lo que vio fueron más eruditos, todo lo que oyó fueron murmullos sobre acuerdos comerciales, preguntas sobre el almuerzo o la cena, y las quejas habituales sobre el frío que se avecinaba. El erudito dirigió a Quick a lo que parecía una sala de reuniones, decorada con contratos comerciales enmarcados y dominada por una única mesa grande. Sillas con cojines púrpuras bordeaban la losa de madera oscura, marcada con el sello de la torre de comercio en el centro. Quick dispuso la comida siguiendo las instrucciones del erudito, quien dejó que sus dedos pegajosos reclamaran algunos bocadillos en el proceso. «Puedes encontrar el camino de vuelta por tu cuenta, ¿verdad?», preguntó el erudito cuando Quick había terminado, el hombre ya sentado cerca de la cabecera de la mesa. «Empezaremos pronto y realmente no tengo tiempo para acompañarte a la salida». «Puedo encontrarlo». El erudito agitó los dedos hacia la puerta. «Puede retirarse entonces». El hombre pareció contenerse cuando Quick se disponía a salir. «Y bienvenido al Nayan. Gracias por la ayuda. ¿Lo ves? No todos aquí están tan absortos en sus propios pensamientos como para ser descorteses». Quick cerró la puerta tras de sí, saliendo a un pasillo con 2 opciones. A su derecha estaba el corto camino de vuelta a las escaleras periféricas por las que había subido hasta aquí. Una salida directa y nada interesante. En su lugar, Quick dio pasos lentos hacia el centro de la torre. Por el camino, enderezó la espalda e intentó borrar cualquier signo de curiosidad de su rostro. Él pertenecía aquí, en esta torre, en este lugar. Tenía que hacerlo para ganar apoyo para su hermano. Recordarse el propósito principal de Quick
tuvo un efecto particular. Encendió cierta llama. Caminando con más determinación, Quick pasó junto a un par de eruditos sin que le hicieran ninguna pregunta. Llegó al centro de la torre y se dio cuenta de que había alcanzado el piso superior. La única dirección era hacia abajo. Una escalera en espiral descendía por el centro de la torre, lo suficientemente ancha para que varias personas caminaran una al lado de la otra, y se detenía en rellanos en cada nivel. Quick hizo el recorrido con cuidado, moviendo los pies lo suficientemente despacio para echar un buen vistazo a los varios pisos que pasaba, solo para no encontrar respuestas esperando. Los Nayan iban y venían, muchos en sus propios asuntos, mientras otros escoltaban a comerciantes o embajadores de las otras islas. Nada parecía secreto, nada que mereciera una mirada más cercana. Quick no consideró la idea de irrumpir en habitaciones o probar puertas cerradas. Podía fingir ser un espía, pero las habilidades prácticas de un ladrón estaban fuera de su práctica, lo que significaba que llegó a la planta baja y al pasillo que conducía a la salida de la torre sin evidencia. Nada que entregar a Masayo y, por lo tanto, nada para ayudar a su hermano. Sin embargo, las escaleras continuaban hacia abajo, y en la primera cosa interesante que encontró, Quick se dio cuenta de que el coro de conversaciones y bullicio no se elevaba desde los niveles inferiores. Los dormitorios, tal vez, para la gente que vivía en la torre, o algo que merecía su atención. Frente a simplemente irse sin nada, elegir bajar las escaleras era una simple petición. Las diferencias se hicieron evidentes en los primeros escalones por debajo del nivel principal de la torre. El arte, primero, disminuyó. La piedra parecía más fría, los escalones menos desgastados. El primer nivel hacia abajo se confirmó como un dormitorio, aunque menos concurrido que el propio de la tercera mano. La confusión inicial de Quick encontró su respuesta en el edificio mismo, en su propósito. Los comerciantes estarían moviéndose, quedándose en embarcaciones o en las islas cerrando tratos. No tantos necesitaban estar justo en Noctia. Las escaleras continuaban, y también Quick, al menos hasta que puso el siguiente rellano a la vista. 2 sillas, una mesa. Sentados en ella, cartas mugrientas golpeando la superficie entre la pareja, había guardias, alabardas y chakrams. Más allá un solo pasillo que se alejaba hacia algún lugar. No había más escaleras abajo. ¿Qué necesitaría proteger un comerciante? La adrenalina lo invadió y Quick luchó contra el impulso de agacharse. Esto, aquí, era una oportunidad, un lugar. Pero ¿cómo pasar? ¿Qué podría decirles a los...? Una voz se elevó, saliendo del pasillo y subiendo las escaleras, viniendo hacia aquí. Sawi, anunciando una reunión con Gladryn, a la que llegaría tarde si no se ponía en marcha. Otra voz respondió, ligera y riendo, declarando que Sawi por fin estaba consiguiendo lo que quería. Quick, a mitad de las escaleras y sin haber llamado aún la atención de los guardias, se dio la vuelta. Solo para encontrar a una mujer tan grande como él bloqueando su camino. Su rostro brillaba dorado, una placa que atraía la mirada de Quick desde sus brazos cruzados, su ceño fruncido. Incrustados allí, centelleando contra su anfitriona, había 3 scars, un bis verde, reconoció Quick, y un foti rojo. ¿Pero el ámbar? ¿Te has perdido?, preguntó la mujer. Quick intentó encontrar una mentira, algo que tuviera sentido. Balbuceó las palabras. Estaba entregando comida. Nadie aquí abajo pidió comida. Inténtalo de nuevo. Arriba, me perdí. Los ojos de la mujer se entrecerraron. Una mano empezó a descender hacia una daga en su cintura. Abajo,
Quick oyó sillas deslizándose, guardias poniéndose de pie. —Quick —dijo Sawi, haciendo su entrada abajo—, ¿qué estás haciendo aquí? Quick se retorció, su compostura de cazador perdiéndose en una situación en la que nunca antes había estado, para la que nunca había sido entrenado. Masayo, maldita sea, no le había dicho a Quick qué hacer si todo se desmoronaba. Oh, reflexionó la mujer, esto se está poniendo interesante. Quick, ¿por qué no vienes conmigo? Cuando Sawi termine con su pequeña charla, podremos decidir qué hacer contigo. Cuando Quick intentó protestar, cuando repitió su afirmación de entrega de comida, Sawi solo pudo hacer una mueca. Solo pudo decir que no le harían daño si no hacía algo estúpido, que lamentaba que no se hubieran conocido antes, pero que realmente tenía que irse ahora. Tú, sin embargo, te quedas, dijo la mujer, empujando a Quick por el pasillo. Y puedo garantizarte que vas a pasar un buen rato. Capítulo 13. Objetivo de la fiesta. Wend no causó una buena primera impresión. Por más ansiosa que estuviera por bajarse del veloz navío de Cance, Torni redujo su paso hacia el costado del barco mientras se acercaban al puerto de la ciudad rocosa. Situado al este de una gran playa, deslizarse hacia el muelle significaba absorber una larga y clara vista de la carnicería. Fosos ennegrecidos estropeaban las arenas nevadas. Torres rotas se erguían en ruinas, con sus ladrillos y mortero esparcidos como juguetes de un niño. Más allá, edificios devastados por el fuego dejaban sus cascarones carbonizados expuestos al mordisco del invierno, con pocas personas trabajando para repararlos. La única esperanza provenía de la academia de la ciudad, cuyo esplendor, anidado en el acantilado sobre el puerto, parecía intacto ante el desastre que había azotado a sus vecinos. «Esto es desolador», gesticuló Bliss, uniéndose a Torni. Ambas llevaban alforjas bajo sus capas de cance, con botas de caminata listas. La capa ayudaba a ocultar el arsenal de herramientas de Torni, ahorrándole a la bandida preguntas incómodas. Sus dos vidas se estaban uniendo aquí, pero cuanto más pudiera Torni posponerlo, mejor. Una deuda con Jarvik se limpiaría mejor sin que el equipo de Bliss se enterara jamás. Y si el líder bandido tenía la información correcta, el diario que buscaba estaría en algún lugar de esta ciudad, en algún lugar agradable. Dew guió el filo de la tormenta lentamente, con los marineros corriendo de un lado a otro junto a sus contrapartes del lado de Wend, para amarrar el barco. El muelle, a diferencia de los de Noctia y, bueno, de todos los demás lugares, estaba construido de piedra, con enormes ladrillos grises tallados que descansaban en el mar. Cuando las botas de Torni tocaron el embarcadero, se sintió más sólido que algunos suelos sobre los que había caminado. Eso, junto con la sensación de balanceo que la golpeaba cada vez que Torni dejaba los mares por tierra firme, hizo que la ladrona se tambaleara en sus primeros pasos. Bliss, saltando y totalmente imperturbable, no escatimó en sus burlas. «Ya verás», replicó Torni mientras la pareja se dirigía a la orilla. «Algún día serás pésima en algo y yo estaré lista para verlo». «Eso no va a pasar. Una vis arrogante, esa. También, un truco para dejar atrás». La excusa de Torni había funcionado en Noctia, pero su razón para ser las primeras en desembarcar aquí no era de turismo, sino de trabajo. Averiguar dónde estaban los Scars de Wend y luego planear la mejor manera de llegar allí. Eujo y Wax estarían empacando sus materiales, haciendo arreglos para Deus y el barco,
y luego vendrían a tierra más tarde para encontrar la bienvenida que Went diera a los renovadores. Una bienvenida que Thorny necesitaba mejorar. «Entonces, ¿a dónde vamos ahora?», gesticuló Bliss mientras entraban en el puerto propiamente dicho. El invierno y un tamaño menor significaban que los muelles estaban casi desiertos. Solo un par de carabelas de Went descansaban en el puerto y ninguna parecía próxima a zarpar. Una taberna solitaria tenía un cartel en su ventana escarchada que afirmaba que volvería en primavera. Cajas y barriles llevaban un manto nevado que sugería un largo tiempo sentados. Más allá de los silenciosos almacenes, una calle de grava les hacía señas. «Si quieres conocer un lugar, normalmente diría que hay que ir a los bares», dijo Thorny, mientras caminaban crujiendo hacia los primeros edificios quemados. «Pero me imagino que este lugar carece de buen ánimo». También parecía vacío para su tamaño. Asalto o no, el número de chimeneas claras sugería una ciudad medio desierta. En su lugar usemos lo que tenemos. ¿Qué es eso? 2 renovadoras, y una de ellas es una reina. Thorny llevó ese argumento a través de la ciudad propiamente dicha, un lugar destartalado dividido entre esfuerzos de reconstrucción improvisados y familias aturdidas tratando de cocinar, y hacia la academia situada en el acantilado que la dominaba. Sin embargo, al acercarse, Thorny desvió su dirección, dirigiéndose en cambio hacia casas más grandes y un distrito más adinerado situado junto a la institución educativa. «No estás hablando mucho», gesticuló Bliss. «Pensando, planeando. Ya sabes, todas esas cosas que una ladrona necesita hacer». «¿Una ladrona? ¿No eres una guardiana ahora?» Múltiples sombreros, Bliss. Thorny encarnaba esa ética en ese momento también, tratando de recordar los detalles que Jarvik le había dado. Información, según él, recopilada de algún desafortunado ex bandido que había aceptado el trabajo del diario antes de que Thorny regresara. Ese había reducido su ubicación antes de ser atrapado con las manos sucias después de una cena. Un rápido viaje a los pozos y una larga y sufrida muerte siguieron. Así era el camino de los ladrones en Went. La descripción que Jarvik le pasó funcionó lo suficientemente bien, guiando a Thorny más allá de las propiedades con verjas y pendientes presionadas contra la roca. La mayoría se extendía en un patio arbustivo antes del edificio propiamente dicho. Toda una belleza invernal mientras la nieve se agrupaba en ramas desnudas y arbustos delgados. Los pájaros cantores, imperturbables ante la casi aniquilación de su hogar, saltaban y gorjeaban. El viento parecía tomar excepción, elevándose en ráfagas inesperadas para dominar los gorjeos con rugidos cortantes. Innumerables campanillas sonaban cada vez tan bien, brillando en ventanas y entradas arqueadas de piedra, como si respondieran a los elementos. «Esa es», dijo Thorny en voz alta, dándose cuenta ante la mirada curiosa de Bliss. «Quiero decir, ese es un buen lugar para intentarlo». «¿Intentar qué?» «Obtener nuestra información». El objetivo de Thorny tenía 3 niveles, todos en capas ascendentes y cada vez más estrechas, como un pastel fabuloso. Después de la planta baja, cada uno comenzaba con un balcón envolvente, con barandillas blancas que probablemente albergarían hiedra en verano, proporcionando barreras desnudas a una vista abierta. Arcos y paredes ocasionales sobresalían a lo largo de esos niveles, dividiendo el envolvente en lugares privados, algunos cubiertos y otros no. Justo como la descripción de Jarvik, y el lugar ya tenía una multitud. A diferencia de los estibadores y albañiles que intentaban reparar la ciudad,
Las personas que deambulaban por aquí parecían del tipo de manos suaves. Incluso ignorando a los dos guardias en la puerta, Thorny tendría una historia lista para inventarles en breve. Las personas más allá se movían con el aire afectado de los privilegiados, un paso flotante alrededor de los terrenos donde se había despejado la nieve. Alguien dentro tocaba música, un instrumento de cuerda que recorría una pieza con una habilidad demasiado refinada para las noches de pub y las prácticas casuales. «Esto es definitivamente lo que estamos buscando», murmuró Thorny. «Mantente callada, Bliss. Yo me encargaré de hablar. No debería ser un problema». Thorny convirtió una risa en una media sonrisa. Por supuesto que Bliss seguiría el juego. Eso era lo que la hacía tan genial. Se metería de lleno en cualquier aventura tonta. La clave, sin embargo, sería hacer que Bliss se fuera cuando Thorny tuviera que hacer lo real. O tal vez irse no era la palabra correcta. ¿Era malo usar a tus amigos, incluso si significaba salvar tu vida? Los dos guardias lucían abrigos Wend, gruesos abrigos marrones que llevaban a picos gordos en sus cinturas, como si pudieran saltar a empezar una mina en cualquier momento. Uno fumaba una pipa mientras el otro sostenía una taza humeante de algo, probablemente té. Detrás de ellos, una puerta de madera marcaba la entrada a la finca. Thorny ya sentía ojos curiosos sobre ella desde el edificio. La gente en un lugar como este siempre estaría buscando algún nuevo drama, algún nuevo interés. Las riquezas solo compraban vidas aburridas. «Hola», comenzó Thorny, recibiendo miradas inexpresivas. «Ya hemos contribuido a los esfuerzos de reconstrucción», respondió el primer guardia, el más alto y fumador de pipa de los dos. «Si necesitan más ayuda, búsquenla en otro lugar». Thorny asintió. Miró hacia atrás, hacia la ciudad dañada. «Sí, es bastante claro que su hogar necesita más ayuda, pero no es por eso que estoy aquí». El guardia no respondió, solo entrecerró los ojos. «Verán, soy una guardiana. Ella también. Pensé que a su jefe le gustaría saber que un par de renovaciones acaban de llegar a su ciudad». «¿Renovaciones de dónde? Hace demasiado frío para navegar». «No para una reina cance. Saben que pueden esquivar el hielo como si fuera una piedra en un campo». «Entonces, ¿dónde está ella?» «Lidiando con cosas más importantes. Díganle a su señor o señora que pueden tener a las dos estrellas más grandes de la isla en su lugar esta noche. Todo lo que les costará es algo de comida, algo de bebida y un buen fuego para calentar nuestras manos. Algo para quitarnos el frío del mar, ya saben». El guardia no se movió. Esos ojos permanecieron entrecerrados. «Si ella viene aquí y puede decir lo que usted dijo, tal vez podamos hablar». Thorny apretó los labios. Trató de pensar en lo siguiente que diría. Jugar la carta de la realeza debería haber funcionado. Al menos así es como funcionaba en todas las historias. ¿Hay otro lugar? Component placement, señaló Bliss a Thorny, la mirada curiosa del guardia dirigiéndose hacia ella. «Si no puedes conseguir lo que quieres, intenta llevarlo a otro lado. Hazlos sentir celos. Mi madre hacía eso todo el tiempo con los comerciantes». «Buen punto», dijo Thorny, volviéndose hacia el guardia. «Mi amiga y compañera guardiana aquí percibe, como yo, que no están interesados en ser anfitriones. Supongo que iremos a preguntarle a la academia en su lugar. A ver si están dispuestos a dejar que las salvadoras del mundo pasen por allí una noche». El guardia se rió. «¿La academia? La mayoría se fue con Yoshi. Está tan vacía como la ciudad. No les ayudarán». «¿Hochi? La razón por la que la ciudad está tan desierta».
El señor de la guerra decidió emprender una marcha insensata hacia el abismo oscuro. Se llevó a la mayoría de nuestra gente en edad de luchar. Una cruzada para salvar el mundo, o eso dijo. El guardia negó con la cabeza, se rió entre dientes. Eso es para lo que están las renovaciones, dije yo cuando me preguntó. De ninguna manera voy a buscar más demonios. Ah, una apertura. Siempre era mejor cuando el objetivo te daba la llave por sí mismo. Entonces, ¿si crees que las renovaciones son importantes? Preguntó Thorny. Claro, solo que... El guardia se fue apagando. Miró por encima de su hombro hacia la casa. Mira, ¿no estás mintiendo? ¿No buscas otra cosa? Bliss negó con la cabeza. Thorny fue directa al grano. No tienen que dejarnos entrar ahora. Volveremos, renovaciones y un montón de pruebas. Corran la voz, y les juro que ustedes y su señor parecerán héroes. Si estás mintiendo, me costará mi trabajo. Si estoy diciendo la verdad y nos dejan en las calles, será igual de malo, replicó Thorny. Luego chasqueó los dedos, giró y le quitó la capucha a Bliss. ¿Te parece que ella es una... Went? Esta es una guardiana bis. Aquí mismo, en carne y hueso. A los dos guardias les costó trabajo discutir con lo obvio. Le dieron a Thorny unas horas de ventaja. Le dijeron que volviera con las renovaciones cerca de la hora de la cena. La tarde, ya, se estaba alargando. Y la finca estaría lista con una bienvenida adecuada. ¿Ves?, dijo Thorny mientras las dos se alejaban trotando hacia los muelles. Fácil. Gracias a mí. Una heroína siempre necesita a su compañera, concordó Thorny. No es eso lo que quise decir. Thorny simplemente se rió. Dejó que su mente volviera a la finca, los niveles y donde en ese lugar enorme podría estar escondido cierto diario.